menos a ese nivel. Entonces, cuando uno habla de imagen digital, nosotros básicamente su unidad básica se le conoce como píxeles, ¿no? Y píxel significa picture element, ¿no? En inglés viene de la palabra que viene de la, la unidad más básica, digamos, de la imagen digitalizada y básicamente el ojo humano no puede discriminar muchos colores, por eso que generalmente en las imágenes pues, utilizamos el escala de grises, generalmente, ¿no? Podemos también utilizar la escala de colores, como ven ustedes, pero en general son escalas grises porque el ojo humano más de 35 tonalidades no lo puede discriminar. Entonces, esta escala de grises vamos a ir viendo, ¿no? Dependiendo de los ejes X y Y, ¿no? De una matriz es donde va a estar, ¿no? Distribuidos estos píxeles, ¿no? Como vamos viendo acá en esta tablita, por ejemplo, es una ecografía bidimensional en escala de grises, ¿no? Del corazón, también ustedes las diferentes cavidades, los ventrículos, tanto el derecho como izquierdo, las aurículas, el septum interventricular, el septum interauricular, y como ven ustedes, mientras mejor se distribuyan los diferentes tejidos, por ejemplo, en este caso las cavidades tienen más líquido, que es la sangre, y también hay tejidos, como ustedes ven, el tejido del músculo cardíaco. Entonces van viendo ustedes que esta matriz, que es una distribución por cuadraditos que vienen a ser los píxeles, donde no se distribuye, obvio, en este caso la ecogenicidad va a estar marcado por cero, siempre en el sistema binario, y donde vamos a ver pues la ecogenicidad, como les dije, va a haber una distribución mucho mayor, por eso que ustedes están viendo pues, unos 1, 4. Entonces, tanto en el eje X y Y, como ven ustedes, como también en el eje X. Entonces, a esto se le conoce pues como una matriz y cómo se distribuyen los píxeles. Entonces, el ojo, como les puedo repetir, no puede distinguir más de 20 a 30 niveles en escala de grises, ¿no? A diferencia como una computadora, ya no hablamos de una computadora cuántica, ya realmente ya no me va a distinguir, me va a distinguir mucho más niveles. El ojo jamás va a poder observar, por eso que la inteligencia artificial ha entrado a tallar a este nivel, por el hecho que me puede inferir, que es la palabra más correcta, de acuerdo a criterios, ¿no? De acuerdo a patrones, que se le conoce así más palabra más correcta, ciertos patrones, ¿no? Me infiere, ¿no? Con una precisión mucho mayor respecto al ojo, porque miren ustedes acá 25, acá más de 2000, ¿no? Esto va a ir cada vez mucho mayor, ayudado pues por la inteligencia artificial, ¿no? Inclusive la radiómica que también está de moda. Por eso que la imagen, como ven ustedes, de la imagen digital, sus ventajas pues me da una formación, una exposición que es mucho más inmediato. Puedo trasladar estas imágenes, así como actualmente uno manda de celular a celular, yo también puedo mandar de estación de trabajo a lo que cuando ya les dije, la famosa telemedicina, con el sistema DICOM. DICOM significa, ¿no? Distribuir estas imágenes digitalizadas a otras estaciones. Uno puede estar pues, en China, en Canadá, y actualmente a velocidades impresionantes, ¿no? Antes uno tenía que esperar, ahora sí pues, pasan segundos para tener la imagen. Y esto puede, como ustedes ven, magnificarla, lo puedo resaltar, lo puedo cambiar, así como cuando uno hace en, en los celulares, en la tablet, yo qué sé, puede hacer cambios, ¿no? Nosotros en imágenes hablamos de reconstrucciones, ¿no? Podemos nosotros de emplearlo en 3D, en 4D, se puede almacenar, realmente difícil esto de perder, porque ahora tenemos ya la nube, y en la nube todo va, los servidores, como ustedes saben, y lamentablemente que se perdió la imagen es mentira, ¿no? Las imágenes ya no se pueden perder. Y obvio que las imágenes digitalizadas también me dan información, igual como siempre hemos tratado nosotros con las imágenes convencionales, me dan una información anatómica, histológica, funcional, como ya les dije, no invasiva. Estas son todas las técnicas de imagen que actualmente nosotros contamos, ¿no? En el mundo y en nuestro país también actualmente lo contamos con todas estas imágenes, cosas de hace unos 10 años no lo teníamos. Entonces vamos a empezar primero con la radiografía simple, ¿no? Luego la tomografía. Cada una es parte de las competencias que ustedes tienen que saber en la primera semana, saber básicamente el fundamento físico, muy básico, yo creo que es bien complejo, saber sus ventajas,
las desventajas y por último la terminología básica, ¿no? Cuando ustedes observan una radiografía tienen que hablarlo con propiedad, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Luego tenemos la ecografía, ¿no? La resonancia magnética. Vamos a ver que todas se basan en fundamentos físicos, algunos en la radiación electromagnética, otra básicamente desde el punto de vista de ondas mecánicas. Luego vamos a ver las técnicas de medicina nuclear, cada uno de ellas con el caso de la técnica del SPEC, la PET, ¿no? Y también los equipos de multimodalidad, como es el caso del SPEC-CT, el SPEC de resonancia, la PET-CT, la resonancia, vamos a ver desde el punto de vista de los últimos avances de estas técnicas. Y la otra técnica que sí ya es invasiva, que también utiliza todas estas imágenes que estamos nosotros mencionando, que es el intervencionismo. O sea, el intervencionismo no solamente es diagnóstico, sino también para tratamiento. O sea, nosotros también con las técnicas de imagen podemos tratar ciertas patologías, ¿no? En caso del capítulo de traumatología, en neurología, igualmente en cardiología, como las capítulos más importantes. Entonces, para ir empezando ya un poco mejor comprensión de las técnicas de imagen, ustedes tienen que saber, en primer lugar, que muchas de estas se basan en procesos físicos donde tiene que ver mucho la radiación electromagnética. Nosotros actualmente, pues, este verano ha sido muy caluroso y lo que nosotros también recibimos es radiación electromagnética, ¿no? La radiación que recibimos del sol. Y esta misma radiación con ciertas características, como vamos viendo acá, lo que nosotros vamos a utilizar básicamente son los rayos X y los rayos gamma. Y ustedes por lo menos tienen que conocerme que estos tipos de radiación tiene dos propiedades muy importantes. Por un lado, su longitud de onda, si ustedes se dan cuenta, está en la parte superior, donde la longitud de onda, por ejemplo, las ondas de radio, ¿no? Tanto cortas como largas, los microondas, inclusive los rayos infrarrojos, estas tienen que ver mucho con lo que utilizamos con el celular, tienen una longitud de onda, como ven ustedes, que es bien grande, ¿no? Va de 10 a la -1, a la 10 a la -z, y esa es la razón por qué no son penetrantes y no son dañinas. Entonces se ha demostrado a lo largo de muchos años, para que ustedes también tengan mejor información. Por ahí siempre escucho que son dañinas, no son dañinas. ¿Por qué? Porque su longitud de onda es muy grande, que metros, significa que viajan a largas distancias, de antena a antena, y definitivamente no son dañinas. A lo que sí realmente es daño, si es que no se lo utiliza como nosotros lo hacemos, y los rayos gamma y los rayos X. ¿Por qué? Porque su radiación electromagnética, su longitud de onda, mejor dicho, es mucho mayor. Por eso son muy penetrantes, penetran los tejidos. Y ahí justamente es la característica de este tipo de rayos gamma y los rayos X, porque como son muy penetrantes, no nos permiten a nosotros luego no cuantificar, medir con precisión no mayor. Y la otra prueba importante que tiene la radiación electromagnética es la energía. Si ustedes se les cuarta la energía, por eso les hablaba que no son dañinas, es insignificante. Estamos hablando, miren, de 10 a la -14, 10 a la -8, o sea, en electronvoltios. A diferencia de la radiación electromagnética, de los rayos X, los rayos gamma, si ustedes se dan cuenta, su energía es mucho mayor, ¿no? De 10 a la de 10 a la 2, o sea, 100 a casi 1 millón de electronvoltios. Por eso que, bueno, repetir, si nosotros lo utilizamos de manera preventiva, ¿no? De forma ya más óptima, puede hacerle también daño al paciente. Eso lo vamos a ir viendo conforme vamos desarrollando. Por eso que ya hablando ya de la radiología, por eso que empezamos el curso se llama Radiología y Diagnóstico por Imágenes, ¿no? Radiología básicamente por un término que se acuñó a finales del siglo XX, ¿no? ¿No? Pero nosotros nos ven que estamos ya en el siglo XXI y se observó, como ya les dije, que este tipo de radiación tenían esa capacidad de poder penetrar. Son muy penetrantes, penetran los tejidos. Por eso que esta radiación tiene dos características. Por un lado, se absorben, porque no se olviden que esta es energía a la larga. Esta energía es absorbida por los tejidos o también se puede dispersar. Y ahí lo vamos a ir viendo conforme desarrollemos el curso para que tengan mayor información. Y estas de lo que es más importante es los rayos X, ¿no? Por eso se llama radiología, que viene de rayos. Entonces, básicamente, cuando interactúan, ¿no? Con electrones que se producen en el cátodo, se hablaba de los tubos de rayos catódicos, ¿no? En el siglo
siglo XIX, básicamente, ¿no? Para los primeros físicos que empezaron a investigar, ¿no? Hasta que William Röntgen, un físico alemán, ¿no? Buscando estas propiedades, estos rayos, por eso lo puso rayos X, ¿no? Entonces, las características que tienen los rayos X, término que lo acuñó Röntgen en 1896, miren, ya ha pasado más de un siglo, ¿no? Por esta capacidad de penetración, ¿no? Por eso que los rayos X, la radiografía convencional y la tomografía utilizan básicamente este tipo de radiación electromagnética, pero producen el efecto fotográfico. Ya en Eastman, otro genio también, ¿no? Introduce ya en las películas, el que creó el imperio de Kodak, ¿no? También en esas épocas, ¿no? Ya la fotografía, se observó que también estos rayos X tenían este efecto fotográfico. Y una característica muy importante de los rayos X que me produce ionización. Entonces también me ionizan los tejidos y ahí justamente es donde puede haber también, de acuerdo a las cantidades, de repente a la frecuencia, por eso es importante saber cuándo solicitar este tipo de imágenes, ¿no? Y otro fenómeno que es el fenómeno de fluorescencia, que gracias a este fenómeno me permite convertir una imagen, ¿no? Eh, imagen convencional en una imagen digitalizada, gracias a este fenómeno de la fluorescencia, que también me hace que el efecto fotoeléctrico, muy bien descrito por Einstein, a Einstein le dieron el premio Nobel por el descubrir el efecto fotoeléctrico gracias a estos fenómenos, ¿no? Y como ya les dije, estas ondas que son básicamente eléctricas, ¿no? Porque al final, por eso se llama electro, viene de electrón, y electrón, la palabra eléctrica viene de electrón, se transforma luego en una imagen digitalizada, que básicamente esto no lo vamos a desarrollar en el curso, porque eso tiene que ver más para la parte física, pero en conclusión, la radiación electromagnética, como ya les dije, aprendas estas tres características más importantes. Una, que son muy penetrantes, penetran los tejidos. Segundo, que tienen energía y gracias a esta energía yo lo puedo luego cuantificar, convertir esta imagen convencional, digamos, ¿no? A una digitalización de las imágenes. Y tercero, que también este tipo de radiación electromagnética, como ya les dije, podemos nosotros cuantificar. Entonces ahí tienen ustedes un equipo de rayos X clásico, de repente ustedes han tenido ustedes la oportunidad de ver o han tenido de repente llevando a un familiar o se han hecho ustedes un procedimiento. Es un típico equipo de rayos X donde, como ustedes están viendo ahí, tiene tubo de rayos X del que va a emitir los rayos X, un poste o estativo que también se le llama, que soporta pues este tubo, la mesa donde el paciente se va a ajustar dependiendo de la técnica del procedimiento, y por último la parrilla donde todo esto se impregna, el paciente se coloca los tubos rayos X, como les dije, son radiación electromagnética, penetran los tejidos, atraviesan los tejidos y esa energía es recepcionada por esta parrilla, ¿no? Donde también ya les dije, se produce el fenómeno de fosforescencia. Entonces, como ven ustedes, son conceptos algunos básicos de la formación de la imagen radiográfica, ¿no? Atraviesa, como ustedes, el cuerpo y es parcialmente absorbido. Va a depender mucho de la absorción, por un lado, del número atómico, ¿no? Mientras el número atómico sea más alto, se va a hacer volver mucho mayor, por eso que el aire atraviesa fácil, se dispersa muy bien. A diferencia, pues, el hueso, los tejidos más sólidos absorben más esta energía. Entonces, y esto me va formando diferentes densidades básicas. Entonces, este haz resultante va a ser recibido por el detector, como ven ustedes acá, este detector, el 4, donde está la parrilla, y luego, como ya le dije, lo podemos cuantificar, formar una imagen en esa matriz. ¿Se acuerdan? Por eso que empecé hablando de la imagen digitalizada, ¿no? Que es numérica, por eso hablábamos, ya no hablamos ahora con la cuantificación cuántica, ya no hablamos de bit, hablamos de qubit ahora. Ahora su unidad básica ya no es en caso de la digitalizada, fuera el bit, ahora ya hablamos del qubit. Por eso que estamos hablando ya de las computadoras cuánticas, realmente que eso va a revolucionar también la medicina. Ahí tienen ustedes el esquema, ahí tienen el tubo de rayos X, se emite, por eso emission, más que emission es transmisión, transmite el tubo de rayos X la radiación. Miren, el haz tiene la forma, como ustedes están viendo, de un abanico. Acá tienen el paciente, por eso que el paciente se coloca
En la camilla también se puede hacer dependiendo, ya les dije, el procedimiento. Uno, generalmente lo de una radiografía simple de tórax se hace en bipedestación. Ahora, si el paciente no colabora, porque hay pacientes tampoco que no pueden colaborar bajo su condición, al paciente se lo puede colocar en la camilla. Entonces, pero en general atraviesan, miren, los tejidos. Van atravesando los diferentes tejidos del cuerpo. Miren, ahí está por eso la capacidad de penetración a través del cuerpo. Y con lo que ven ustedes en la parte inferior de la camilla, obvio de fibra de carbono, puede atravesar fácilmente y detrás tiene la parrilla donde está un chasis detector electrónico. Entonces, todo lo que fue energía al inicio se transforma en una imagen digitalizada. Entonces, a esto justamente va, ustedes ya me van a ir familiarizándose, por eso que por lo menos mis alumnos que tenemos la clase ya el lunes y martes, el miércoles y jueves de la próxima semana, ya tienen que ir igual, siempre le digo a sus docentes que necesitan también ustedes, a todos los grupos. Y acá tienen ustedes, miren, la primera radiografía. Esta es una radiografía simple de tórax, ¿no? Una proyección posterior anterior, lo vamos a ir viendo poco a poco, así que no se vayan, como se dice, metiéndose mucha información en la cabeza, pero ahí tienen lo básico. Y vamos viendo las famosas 5 densidades básicas. También otra de las competencias de la primera semana es saber estas densidades. ¿Cuáles son las 5 densidades básicas? Entonces vamos viendo de mayor a menor, donde mayor se va a absorber la radiación, que es la metálica, ¿no? La metálica en esta no hay, pero por ejemplo, si tu paciente tuviese un dispositivo electrónico, por ejemplo, un marcapaso, que el marcapaso es metal, ¿no? Lo veríamos a la densidad metálica, ¿no? Más blanquita, o sea, más radiopaca. Ahí viene justamente la terminología básica. Hablamos ya de radiopaco. Lo viene la densidad cálcica, el calcio, ¿no? Básicamente la cortical, por ejemplo, acá ustedes están viendo los arbos costales, ¿no? Miren acá, y eso viene en su cortical. Había acá también de las clavículas, miren, la cortical de las clavículas es la densidad cálcica. Luego tienen la densidad agua, donde es de mayor cantidad. Miren, acá está el callado de la aorta. El corazón, ¿no? Este es la aurícula derecha, ¿no? El ventrículo izquierdo, pero en general todo hablamos de densidad agua. Luego viene la densidad grasa, ¿no? La grasa preperitoneal. Y por último, el aire, ¿no? El aire, por ejemplo, miren los pulmones. En general, hablamos acá de mayor absorción de energía. ¿Quién absorbe más energía? El metal, menos absorción de energía del aire. O sea, atraviesa fácilmente, se dispersa, ¿no? Porque ya les dije, también depende mucho del número atómico de los tejidos. Obvio que los metales tienen mayor número atómico, por eso que se absorbe mucho más. A diferencia del aire, por ejemplo, el oxígeno, si ustedes recuerdan, su número atómico es 8, o sea, tiene pocos electrones, ¿no? Entonces eso hace de que, por eso que ya convencionalmente, ¿no? Convencionalmente, todo lo que ustedes van a ver blanco se dice radio opaco y todo lo que es negrito se llama de radio lúcido o radio transparente. Radio opaco, su extremo, o radio denso también pueden ustedes hablar. Y ahí lo que les comentaba, me tienen ustedes, miren las 5 densidades básicas, el aire, depende mucho del número atómico, miren el número en general, el efectivo, o sea, la suma de diferentes elementos, el oxígeno, el carbono. 7.6, miren su densidad, obvio que la densidad es mucho menor, ¿no? Por eso que vamos a ver, se ve radiolúcido, está en inglés, ¿no? Entonces, radiolucente significa radiolúcido. ¿Cómo nosotros lo vamos a ver en la placa o film, o también en la misma pantalla? Ahora nosotros tenemos monitores que son de grado médico, lo vamos a ver negrito, como ustedes están viendo. A diferencia, miren el metal ya su número atómico efectivo es 82. Y ahí hablamos de radio denso o radio opaco. Su densidad es mucho mayor. Por eso que nosotros en la radiografía lo vamos a ver, miren ahí blanco. Entonces, todo lo que ustedes van a ver blanco se dice radio opaco o radio denso. Ya en ustedes la próxima semana le van a decir su proceso se ve blanco, se ve radio opaco, radio denso, o se ve radio lúcido o radio transparente. Entonces ahí tienen ustedes, miren la famosa escala de grises. El ojo humano no puede discriminar colores mucho más allá. Entonces, en general, las características de la radiografía, de una imagen radiográfica convencional, es que es un mar bidimensional, ¿no? Solamente representa una distribución bidimensional, a diferencia que ya la tomografía me hace una representación ya tridimensional.
¿no? Es una de sus grandes debilidades también es que se sobreposicionan, ¿no? Las formaciones anatómicas. Y esa es la razón por qué nosotros mejoramos esto con la tridimensionalidad, porque vemos ya la profundidad. Acá ustedes por viendo en las imágenes, miren, se sobrepone, acá no lo puedo ver yo muy bien la aorta, pero si yo le hago un corte axial, voy a ver perfectamente la aorta, porque hay una superposición de las imágenes, ¿me entienden? Por eso que también es una de sus grandes limitantes, solamente podemos ver estas 5 densidades básicas que me tienen que saber, metal, calcio, agua, aire y grasa. Y solamente me permite estudios morfológicos, ¿no? Pero realmente de manera general, no es una cosa con mucho detalle, como vamos a ver la siguiente técnica de imagen, que es la tomografía. En otras palabras, la densidad básica de la imagen radiográfica, pues básicamente va a ser, en caso de la densidad metal, podemos ver, por ejemplo, en un paciente que tiene clips metálicos, ahora que está de moda, las suturas con clips, ¿no? Prótesis, de repente el paciente tiene una prótesis a nivel de la rodilla, paciente que tiene un marcapaso, problema cardíaco, o el mismo contraste, también no se olviden que sea endovenosa por vía oral, muchos autores lo consideran como una densidad básica, ¿no? De metal, por eso que ven ustedes se ve de color gris muy claro, o sea, un blanco brillante. Luego tenemos la densidad cálcica, que ya les dije, la cortical de los huesos, ¿no? Vamos a ver las calcificaciones, los cálculos, muy fácil ver un cálculo a nivel de la vesícula, un cálculo a nivel renal, ¿no? En el uréter, en la vejiga, se puede ver y lo vamos a ver también un blanco claro y seguimos viendo radio opaco. Luego el músculo, la densidad de agua, disculpen, donde sí vamos a ir ver la gran mayoría de órganos sólidos, ¿no? La misma sangre, la orina, la bilis, y lo vamos a ver como un gris claro. O sea, del metal, cálcica y agua, vamos a hablar nosotros a radio opaco. A diferencia de la grasa y el aire, lo vamos a denominar radiolúcido. En caso de la grasa, pues tenemos el tejido celular subcutáneo, la grasa intermuscular, lo que está entre los órganos, ¿no? Que ya les dije, vamos a verlo un gris oscuro. Y por último, el aire. Los pulmones, hay aire en los intestinos, hay aire en los senos paranasales. Poco a poco esto lo vamos a ir viendo conforme desarrollamos pues, los capítulos. Y en este caso lo vamos a ver un gris oscuro, negrito, radio lúcido o radio transparente. Entonces, por este problema de la superposición de las imágenes, hablamos ya de las famosas incidencias o proyecciones, ¿no? Para un poco separar. Esto definitivamente lo ha superado, obvio, la tomografía computada, ¿no? Entonces, las incidencias básicas, vamos a ver que ustedes van a ir también familiarizándose. Cuando ustedes describan una imagen, tienen que empezar primero, es una técnica de imagen, una radiografía simple, en proyección póster anterior, o está en lateral, o está en oblicuo. ¿Por qué? Porque la radiografía convencional, como ya vimos, su gran delimitación, su gran desventaja es esto de que solamente me da una información en 2 dimensiones. Por eso se le habla también de bidimensional. Entonces, la incidencia posterior, que significa que los rayos X van a atravesar, como ustedes están viendo en este esquema, miren, de atrás hacia adelante. No, miren atrás, por eso se llama póster anterior, ¿no? De atrás hacia adelante. Entonces ahí tienen ustedes, miren el chasis, ya les dije que es un detector electrónico fotosensible. Todos los rayos X que al inicio fueron radiación electromagnética, se convierte con el efecto fotoeléctrico en fotoelectrón, van a ser, como ustedes bien, muy sensibles a este detector y ahí se va a convertir la imagen, ¿no? A imagen digitalizada. Entonces, en la terminología básica de la imagen radiográfica, vamos a empezar primero que empezamos hablando de lo que es radio opaco, que es un color blanco, a radio lúcido, que es el color negro, placa muy penetrada, algunas veces también técnicamente no está tan bien hecho, y lo vamos a ver por oscura o por exceso de kilovoltaje. Y la placa blanda, más bien es a todo lo contrario, lo vamos a ver clara por falta de kilovoltaje. La siguiente técnica de imagen es la tomografía computada. Y la tomografía computada también utiliza radiación electromagnética, tan igual como los rayos X. Y como ven ustedes, también emplea rayos X. Pero ¿cuál es la diferencia de la tomografía? Que la tomo, de ahí su mismo nombre dice tomo, corte, grafo de representación de cortes, en cortes.
Computada porque el equipo, el computador me transforma estas imágenes, ya me despliega las imágenes en diferentes cortes, porque también con esto yo puedo cuantificar, ¿no? Con las famosas unidades Hansfield, en honor a Woody Hansfield, que fue quien introdujo esta técnica en el año 1971. Como ustedes ya tiene más de 50 años la técnica de tomografía, no es que sea reciente. Entonces, este tomógrafo, ¿no? Va a girar alrededor del paciente, me va dependiendo mucho de los detectores. Estos detectores que son todos con todo el computador, me procesan esta información. Mira, ya entramos en el tema de procesamiento de imágenes. Y al final me lo despliega. Este es un equipo tomógrafo de la marca Siemens, es un Somaton, este es un equipo moderno, como ustedes también tienen su gantry, acá miren un gantry, tiene también donde en el gantry está el tubo de rayos X, ¿no? Y los detectores que están en la parte inferior. Arriba está el tubo de rayos X y en la parte inferior los detectores. Tiene una mesa que se desplaza, ¿no? Ingresa a este board que también se llama, ¿no? Y tienen su consola, que acá no está la consola, donde está, pues, se programa el estudio. Entonces, ¿qué es lo que hace la tomografía? Que el tubo de rayos X, como ustedes están viendo, gira alrededor del paciente, como ustedes de manera axial o espiral. Por eso se llama TAC, algunos los términos TAC no me gustan, ya ustedes tienen que decir tomografía computada, y me va haciendo el scanning, ¿no? Alrededor del paciente, o de manera espiral también, ¿no? Como ustedes hacen una configuración de la rotación. Pero también, como ya les dije, la tomografía me puede cuantificar. No es una cuantificación tan cercana a lo real, pero me cuantifica en las famosas unidades Hansen. Por eso que el ojo humano ya no puede ver más allá de estas densidades. Por eso que hablamos ahora también de la radiómica. Y la radiómica tiene que ver mucho con también la inteligencia artificial. Entonces me va haciendo ya las distintas formaciones atómicas, empleamos las famosas ventanas, que es otra de las competencias que también tienen que hacer ustedes durante la semana y aún ahora la próxima, de una mejor representación de un determinado tejido. Por ejemplo, si yo quiero tener un tejido óseo, tengo que desplegarlo en ventana ósea. Si quiero ver los pulmones, tengo que desplegarlo en ventana parenquimal y así sucesivamente. Entonces, me permite una mejor valoración de los. Entonces, ahí tienen ustedes, miren las unidades Hansfield, donde el aire que ya vimos, ¿no? Eso va desde -200 hasta -1000. Por eso, como lo vemos en la CT, bien negrito, como ustedes están viendo. Luego tenemos la de grasa. Convencionalmente, el cero es el punto donde vamos a hablar la densidad agua, como ustedes también, el agua hasta 10 puede ser, ¿no? Luego tiene la densidad grasa, que es negativo, o sea, ¿cómo lo representamos esto? Dependiendo como ustedes ven ustedes la ventana, ¿no? Pero igual el color blanco, como ya vimos el agua, lo vamos a ver de este color. Luego vienen los tejidos blandos van de 20 a 50 unidades Hansfield, ¿no? Ya la escala de grises cambió, ahí están viendo. Por eso que hablábamos siempre de niveles, ¿no? El label como ustedes para ventana de pulmón, ¿no? Y también a la mitad. Luego hablamos en la sangre, que no está coagulada. En los huesos, que ya les dije, la densidad cálcica, obvio que tiene que ser mayor. Acá se han equivocado, debe ser, pónganle ustedes más 500, porque esto es positivo, por eso que lo vamos a ver ya en las ventanas hiperdenso. Siempre ya en tomografía hablamos ya hipodenso, negrito, hiperdenso, blanco. Y la densidad metal, que es mucho más, en la escala de grises, digamos, de mayor densidad. Entonces ahí tienen, hablamos de las ventanas. Por ejemplo, si levantamos la ventana ósea, este tejido, que lo estamos representando, el tejido óseo, miren su cortical, hiperdenso, hasta acá está esta ventana. Hablamos de ventana ósea. Su matriz, ¿no? La matriz, si ustedes se dan cuenta, se ve hipodensa. Yo veo que este es un tumor óseo, ya en su debido tiempo lo vamos a evaluar mucho mejor. Igualmente la ventana, como les dije, tejido blandos, tanto la densidad agua y grasa, por ejemplo, es también una tomografía en corte axial a nivel de la división que ustedes están viendo de la vena porta. Entonces también hablamos el músculo que se ve isodenso, ¿no? El estómago se ve hipodenso, miren la grasa que rodea el vaso se ve hipodensa, y los tejidos como el hígado,
los vasos o la vena cava inferior, ¿no? También acá tienen las suprarrenales, se ven hiperdensos. Hecho también dado por el contraste. El contraste también, ya les dije, se considera hiperdenso. Y ahí tienen ustedes, miren la ventana A, la ventana de densidad de aire, los pulmones, por ejemplo. Se ve perfectamente los vasos. Obvio que como hay más aire, lo vemos hipodenso, ¿se dan cuenta? Por eso que la ventana está negativa, -400 a -800. Puedo también hacer reconstrucciones, la tomografía computada me permite hacer una reconstrucción adecuada, ¿no? Ven ustedes el páncreas, el duodeno, por ejemplo, ahí se ve perfectamente. Una reconstrucción, por ejemplo, miren acá se ve el conducto de Wilson, bien finito, miren, el contraste endovenoso, miren la papila, se supone que hasta la segunda porción del duodeno, se ve perfectamente cómo puedo hacer yo la reconstrucción. Entonces, ¿cuáles son las ventajas definitivamente de la tomografía? Obvio que ya los cortes son mucho más anatómicos, por tanto en los cortes axiales, sagitales y coronales. Tiene una gran resolución, ¿no? No solamente contraste, sino temporal. No hay sobreposición, como por ejemplo en caso de la radiografía simple. Acá los órganos se lo podemos ver en 3D. Me hace una mejor información de las relaciones anatómicas. La adquisición de las imágenes son mucho más rápidas y también una mejor interpretación de las imágenes. Pero también tiene desventaja la tomografía, no es una técnica ideal. Su resolución es más discreta en los tejidos blandos. Si ustedes ven acá, los tejidos blandos no son, vamos a ver, en el caso de la tomografía, su resolución es mucho mayor. Requiere también muchas veces la administración endovenosa de contrastes iodados y el problema del yodo, vean grabándose de ahora, es hepatotóxico, no, disculpen, nefrotóxico a los riñones, por eso que ustedes siempre tienen que pedir una creatinina por lo menos, y también puede producir un efecto, una reacción anafiláctica al paciente. Por eso es importante saber si el paciente tiene antecedentes de problemas de este tipo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno administra sustancia de contraste. Expone la radiación, entre comillas, obvio la radiación muy bien utilizada, ¿no? Pero de manera exagerada, permanente también puede producir problemas. Y también los mismos cuerpos extraños, por ejemplo, los empastes dentarios, las prótesis metálicas, me puede distorsionar las imágenes. En conclusión, ya cuando uno hablaba de la terminología básica en la tomografía, hablamos de hiperdenso, que es color blanco, isodenso, que es el gris, como ya le dije, el gris, y hipodenso, el color oscuro. Siempre el isodenso lo consideramos a los músculos, no se olviden, como punto de referencia. Hiperdenso, sobre todo lo que es los músculos, hipodenso, menos. Y también hablamos de un concepto de lo que se llama el realce del contraste. El contraste realza, un determinado tejido realza. ¿Qué significa que realza? Que por su mismo flujo característica del tejido, vamos a ver que a un incremento de su densidad, ¿no? Y esto es debido a la perfusión. Y otra cosa importante también ustedes tienen que saber son los cortes anatómicos. En general lo manejamos esto como en eco y en resonancia. Entonces ahí tienen ustedes, miren el corte sagital que va de derecha a izquierda. Derecha a izquierda. El corte axial que va de arriba hacia abajo. O sea, yo voy a hacer los cortes de arriba hacia abajo. Los cortes sagitales van de derecha a izquierda, ¿no? Derecha, derecha, izquierda. Y los cortes coronales van de adelante hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, coronal N, corona, de adelante hacia atrás. Luego pasamos a la tercera técnica, que es la ecografía, y en la ecografía definitivamente no tiene nada que ver la radiación electromagnética. Acá lo que nosotros utilizamos son esta propiedad que tiene, en este caso, el sonido, ¿no? El sonido se origina por ondas sonoras. Y el oído humano no es capaz de percibir el ultrasonido, ¿no? Pero hay ciertos animales, por ejemplo el murciélago, el caso del delfín, por ejemplo, ellos se transmiten con ultrasonidos. Entonces acá nosotros tenemos que utilizar este ultrasonido, las ondas mecánicas, en otras palabras, ¿no? Porque al final son ondas mecánicas y también aprovechamos el efecto piezoeléctrico, ¿no? Que muy bien lo escribieron los hermanos Curie, no hace ya muchos años, también en el siglo XIX, de ciertos cristales, como por ejemplo el cuarzo, que producen este efecto o propiedad también llamado piezoeléctrico. ¿Qué significa piezoeléctrico?
que puedo, de acuerdo a la compresión de estas sustancias, lo puedo convertir en electricidad. Y si hay electricidad, ya lo puedo cuantificar, como ya vimos. Todo lo que llamamos nosotros electricidad lo podemos cuantificar. Entonces, en la formación de imagen, una imagen ecográfica, donde ya le dije que no tiene nada que ver la radiación, por eso su gran ventaja es que se puede utilizar hasta en recién nacidos sin ningún problema, ¿no? De la misma de concepción. Y este cristal, este traductor, tiene cristales piezoeléctricos que van a vibrar por una onda de ultrasonido. Estos, igual también como los rayos X, atraviesan los tejidos y van reflejando una interfase tisular. Este eco no solamente emite el transductor, sino también lo recepciona y lo transforma, como le dije, también a una carga eléctrica. Volvemos a la carga eléctrica, electricidad, y esto se puede convertir en una imagen digitalizada, como ustedes están viendo en escala de grises. Entonces hay un ecógrafo clásico. Los ecógrafos cada vez siguen disminuyendo sus costos. El próximo instrumento que va a tener el médico va a ser, y existe esto ya en nuestro país, ¿no? Lo ven, que en el celular tienen ustedes el transductor, ¿no? Y es tener como un estetoscopio. Entonces ustedes quieren evaluar el corazón, los pulmones, ya no van a utilizar estetoscopio, van a utilizar la ecografía. Realmente también es otro, por eso que ustedes lo van a tener siempre toda la tecnología, ¿no? Porque siempre estamos en la lectura. Este es un ecógrafo clásico, ¿no? Tiene sus traductores, miren, están los cristales ahí tienen tres tipos de traductores, miren los modelos lineales, convexos, la unidad de control, ¿no? Y también para imprimir las imágenes. Entonces ahí tienen, miren, el traductor, estos son los típicos traductores, que hay muchos más, estos son los más frecuentes, pero en el traductor, como ustedes están viendo, está el cristal piezoeléctrico, ahí tienen el cristal de cuarzo, ¿no? El cable, la parte eléctrica, que me produce el famoso efecto piezoeléctrico, y ahí empezamos. Entonces ahí la ecografía, una imagen ecográfica, un corte anatómico, por ejemplo, en mama, y tienen ustedes, miren, esta es una ecografía bidimensional en escala de grises. El tejido fibroglandular de la mama, clásico, miren, se ve ecoico, ¿no? Y tiene una lesión quística, ¿no? Y los quistes son agua, y el agua en ecografía lo vamos a ver anecoico, anecoica bien negrito. Lo vamos a esto también ir viendo cuando hagamos piel, igualmente mama, pero vamos a un poco adelantándose cómo podemos ver la piel, por ejemplo, hiperecoica, ¿no? El tejido graso se ve hipoecoico, el parénquima, el tejido fibroglandular ligeramente hiperecoico, ¿no? Y los músculos que ustedes también en la parte posterior, y también el aire. En conclusión, en la terminología básica vamos a hablar hiperecoico, isocoico, hipoecoico y anecoico. Entonces, sus características, pues, la imagen ecográfica, que ya tiene su grande presentación, es que es muy disponible, ¿no? Es rápida, la gente lo va moviendo en tiempo real, ese mismo rato. Su gran resolución, ¿no? Me da pequeñas dimensiones, y una de sus grandes ventajas es que no produce radiación, por eso que lo podemos utilizar en gestantes, en niños, ¿no? Desde la etapa, como le dije, la concepción. Hay grandes avances tecnológicos. ¿En dónde se ha ido básicamente estos avances? Que me evalúa ya el Doppler me puede evaluar el flujo de los vasos, puede hacer reconstrucciones tridimensionales. Otro también que entra, otra modalidad, que es la elastografía, que fue motivo en los últimos exámenes del ENAM, ¿no? Y nos ven que la elastografía es una técnica también de la ecografía. Y miren ustedes también del Doppler color de la neogegénesis fisiológica del cuerpo amarillo, en lo que es el ciclo menstrual. Y vamos acá, miren, no, definitivamente, pues, el folículo, no, ovárico, no, con bastante flujo, ¿no? No se olviden que el color rojo significa que la sangre se acerca al transductor, y el color azul que se va alejando. O sea, también está viendo como ustedes dirección. O sea, me da una información también funcional. Puedo hacer reconstrucciones 3D, 4D, por ejemplo, como en este caso, este bebé, este feto, ¿no? De 15 semanas, está en el segundo trimestre, y como usted está jugando ahí con el cordón umbilical. Miren, acá se ve la región del frontal, ¿no? Acá tiene la cuando uno hace la fontanela, ¿no? La fontanela anterior, por eso hablamos nosotros de la ecografía transfontanelar.
me permite pasar pues, los ecos. Entonces, ¿qué ventajas tiene pues las desventajas de la ecografía? Que no atraviesa el aire ni el tejido, es muy pobre para ver el aire y el tejido. Y después ha habido unas mejoras, por ejemplo, en caso de posteriormente la COVID, que se optimizó el hecho de que estaban muy sobreutilizados los equipos de tomografía de resonancia. Se aprendió mucho con también esta modalidad, ¿no? Para hacer en este tipo de pacientes. La obesidad también me disminuye la resolución. Su gran desventaja, no se olviden de la ecografía, pregunta que siempre les hago en el examen, ¿qué es operador dependiente? ¿Qué significa que es operador dependiente? Que va a depender mucho de quién lo hace el estudio, o sea, quien hace, tiene mejores capacidades, competencias, lo va a hacer el estudio mucho mejor. El equipo también, aunque ahora los equipos ya son todos muy avanzados, antes había equipos sí, que tenían menos resolución, y también es ético dependiente. Ético dependiente por el hecho que es en tiempo real, ¿no? Entonces, podría mentir los diagnósticos. Entonces, la terminología básica en la imagen ecográfica, no se olviden que el hiperecoico se observa un blanco brillante, ¿no? Pues, o sea, se habla hiperecogénico o hiperecoico, así también, hiperecogénico o hiperecoico, así se dice, hiperecogénico o hiperecoico. Así tienen ustedes que dominar el gris oscuro, hipocoico, anecoico es el negrito, y secoico igual de la misma tonalidad. Y hablamos dos signos que ustedes poco a poco lo van a ir también viendo a lo largo del curso, que es refuerzo acústico posterior y la sombra acústica posterior. ¿Qué significa refuerzo? Que lo vamos a ver hiperecoico, por ejemplo, en un quiste, detrás de ese quiste lo vamos a ver más hiperecoico, y la sombra acústica como sombra, cuando uno hace su sombra, va bien, lo vamos a ver ahí, hipoecoico. La cuarta técnica de imagen, una de las más importantes que ha tenido un desarrollo por estos últimos 10 años muy importante, que es la resonancia magnética. La resonancia magnética tampoco utiliza radiación electromagnética. Por eso que yo he empezado primero desarrollando estas dos técnicas, la radiografía simple y luego la tomografía. Y la resonancia magnética, como la ecografía, no utiliza radiación electromagnética. Y se basa en dos fenómenos, ¿no? Por un lado, el fenómeno del magnetismo, por eso se llama magnética. Y el otro es la radiofrecuencia, por eso se llama resonancia. Ahí entra a tallar ya lo que hablamos en la frecuencia, ¿no? Un concepto que le introduce también uno de los físicos más brillantes que ha tenido la humanidad, que es Nikola Tesla, ¿no? Que él siempre hablaba que el universo pues es energía, masa y frecuencia, cosa que ahora haya cambiado, ¿no? El universo también hay materia oscura, energía oscura, que realmente los físicos más brillantes hablan de que la composición del universo básicamente son básicas, formado por estas dos últimas. Y estas energías actúan sobre el protón, porque no se olviden que nuestro organismo generalmente es agua, 70-80% es agua, y el agua es H2O, o sea que tiene dos moléculas de hidrógeno, un oxígeno. Entonces, esa es la ventaja, que el hecho que la composición haya muchos protones me permite valorar. Esto es muy complejo, la resonancia ha sido motivo de muchos premios Nobel, no solamente de física, sino también de química y medicina. No hay técnica de imagen donde ha habido más premios Nobel que la resonancia magnética, y justamente, entonces se basa, como ya les dije, en estos fenómenos pues, magnéticos, de rotación, como ustedes están viendo, de movimiento de precesión, como cuando uno va a bailar el trompo, donde los protones tienen el famoso número cuántico del spin. Hay que ser por el mismo magneto, ¿no? A todos llevarlo a la misma dirección, los protones tienen que estar en la misma dirección, como usted en la rotación, digamos, para que puedan ser captadas esto mediante una antena que emite una onda de radiofrecuencia, lo excita, ¿no? A los protones, como ustedes están viendo, hay un movimiento de relajación, esto es bien complejo, pero para que tengan una idea, ¿no? Y ahí emite, como ustedes ven, energía. Y todo lo que es energía puede ser cuantificada con estos momentos, como ustedes están viendo,
del espacio K, donde van a almacenarse pues, la información. Entonces ahí tienen ustedes, miren, un equipo de resonancia magnética moderno, también de la marca Siemens, ¿no? Donde tienen un imán con bobinas, ¿no? También hay electroimanes que son, me producen el gradiente, y también puedo yo procesar las imágenes. La resonancia magnética, pues excelente, no se olviden, y lo vamos a ir viendo en el desarrollo del curso, en ciertos tejidos. Por ejemplo, uno de ellos es el sistema nervioso, la médula ósea, las vísceras abdominales, el sistema vascular y las articulaciones. Ahí es donde realmente la resonancia magnética es la técnica ideal por su capacidad, como va viendo, ¿no? Pero también su gran limitación es la cortical del hueso, donde sí la tomografía tiene mejor contribución, y en los pulmones, donde también, como ven ustedes, el aire, donde sufre, el aire no tiene muchos protones, o sea, donde hay menos protones es donde más sufre la resonancia magnética. Entonces, ventajas, también puedo obtener cortes en todos los planos, hay múltiples modalidades, vamos a ver, definitivamente la resonancia avanza muchísimo. Conforme vamos a ir avanzando el curso, les voy a dar más pautas a los alumnos que quieren aprender más, porque realmente la resonancia magnética ha tenido un crecimiento muy vertiginoso, ¿no? Características bioquímicas, el edema, la inflamación, me permite hacer reconstrucciones tridimensionales, y una de sus grandes ventajas que también tiene es que no utiliza radiación ionizante como la ecografía. ¿Cuáles son sus desventajas? Que están contraindicadas en pacientes con implantes metálicos, porque el metal, el magnetismo, pero el magneto puede tener complicaciones, marcapasos. Hay pacientes que tienen claustrofobia, que no les gusta estar cerrados en el equipo, entonces hay que respetarles también, hay que sedarles muchas veces a estos pacientes. No ideales para órganos como es donde no hay líquido, como les dije, no hay mucho protón, con la cortical, los pulmones. El gran problema que tiene la resonancia es los estudios son mucho más prolongados en los tiempos, ¿no? Por eso que el tema del movimiento podría también, ¿no?, involucrar esto. Y en los niños, como le dije, que hay que sedarlos, porque realmente como hechos en movimiento, las imágenes no son. Entonces, ahí tienen, miren la resonancia magnética en un corte sagital, ¿no?, en la imagen ponderada en T1, perfectamente. La imagen T1 es la imagen más importante, digamos, para la anatomía, te da imágenes mucho más con más detalle, ¿no? Igual la grasa la vamos a ver siempre hiperintensa. Realmente miren los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales, miren la médula espinal, ¿no?, el canal raquídeo, realmente con mejor resolución. Y en lo que respecta a lo que es la terminología básica, vamos a hablar lo que es hiperintenso, el blanco brillante, varía de acuerdo a la modalidad empleada, y hipointenso, ¿no?, el color negro, el mismo tejido puede ser también hiper o hiperintenso de acuerdo a la modalidad empleada. La intensidad es señal, que es aumentada, como estamos, y también cuando uno utiliza la sustancia de contraste como el gaolín. Entonces, esas son las modalidades básicas o las imágenes ponderadas de uno, que ya les dije, básicamente es anatómico, la agua, la cortical aparecen siempre hipointensos, o sea, negrito, y el tejido graso se ve blanco, o sea, hiperintenso. El T2, todo lo contrario, el agua y el tejido graso aparecen blanco, pero la cortical ya es negrita. Ahí tienen ustedes, miren la resonancia magnética, por ejemplo, miren el T1 anatómico. Qué gran detalle de las estructuras, ¿no? Perfectamente se ven los surcos, ¿no? Miren la corteza cerebral, el cerebelo, ¿no?, el mesencéfalo, el diencéfalo, el cuerpo calloso. Miren, cada uno de estos lo vamos a ir viendo poco a poco, pero lo líquido se observa hipointenso, a diferencia ya en la imagen ponderada en T2, el líquido lo observamos hiperintenso, miren acá. Y la grasa, como siempre, hiperintensa, pero más que en T2. Anatómica, y esto es más patológico, T2 es una ideal para ver patología. Y por último, vamos hablando de todas estas técnicas, el intervencionismo, y para último, antes de terminar con las técnicas de medicina nuclear, ya estamos en el tiempo oportuno, no se olviden que siempre las clases son 50 minutos, dos clases de 50 minutos, estamos hablando de una hora y media aproximadamente. Entonces, ya en el intervencionismo utilizamos, como ya les dije, para lo que son tratamientos que son mucho más complejos, pero acá sí hablamos ya que son invasivos, ¿no? Invasivos, ¿por qué? Porque vamos a
realizar, no, acá no hay cortes, se emplean agujas, catéteres, ¿no? Acá tiene que ver mucho también las habilidades, de las competencias del médico. Podemos hacer punciones aspirativas, de abscesos, tratamiento de aneurismas, colocar shunt por tocaba intrahepática, se puede colocar también catéteres en la vejiga fetal, lo que se hablamos de intervencionismo fetal, hacer biopsias, que es lo que más realizamos nosotros en el instituto, hacer biopsia, bueno, para ver si realmente ese tejido es patológico, o también hacemos embolización. Yo de todas maneras les voy a dar una clase de intervencionismo muy importante. Por ejemplo, acá miren el catete de Harrison, que siempre lo tengo en la práctica, también lo tienen ustedes. Miren, este es un feto, este es el útero, el líquido amniótico, y cómo se puede colocar este catéter de Harrison, ¿no? Monitorizando ecográficamente, como sea, por eso que les hablaba ya del intervencionismo, ¿no? La ecografía, como no es ionizante, no produce ionización al paciente, el feto, lo puedo utilizar sin ningún problema. Y por último, las técnicas de medicina nuclear. Entonces, la medicina nuclear también es una especialidad médica, pero que utiliza ya radiotrasadores. Desde ahorita van a escuchar esos términos radiotrasadores. Entonces, el radiotrasador básicamente va a ser un radionúclido que se une a una molécula que va a ser portadora, que es mucho más fisiológico, molecular, celular, ¿no? Inclusive ya la parte genética. Entonces, estos radionúcleos es el que emite también radiación electromagnética, que es básicamente rayo gamma, pero también nosotros utilizamos para terapia la radiación beta o alfa. Entonces, dentro de lo que es la medicina nuclear, tienes también algunas modalidades de estudio. La que más utilizamos es la PET, que es la tomografía por emisión de positrones. También ahí tienen PET, positron emission. No es como en caso de la tomografía de los rayos X, que es transmisión, o sea, transmiten los rayos X. Acá al contrario, emite la radiación electromagnética en su forma de rayos gamma. Y el SPEC significa Single Photon Emission Computed Tomography, que es la tomografía por emisión de fotón único, para poder diferenciar de la PET. Entonces, ¿cuáles son las diferencias más sustantivas con la tomografía, la resonancia, la ecografía? Es que al paciente se le administra un radiotrasador, ya sea por vía, como cuando ustedes llevaron el curso de farmacología. Entonces, estos radiotrasadores, también conocidos como radiofármacos, cuando ya está aprobado por un ente regulador, no, tienen su farmacocinética y tienen su farmacodinamia. Ustedes se acuerdan, en la farmacodinamia valoramos pues básicamente el efecto terapéutico sobre una determinada diana, valoramos también el mecanismo de acción, las interacciones entre fármacos, y en lo que es la farmacocinética vemos pues la absorción, la biodistribución, el metabolismo, la eliminación. Entonces, estos fármacos reguladores tienen ese mismo comportamiento, ¿no? Entonces, igual esta radiación, porque radiación, el tipo de electromagnética, lo va a tener el detector. Como ustedes miran, el paciente está en la camilla, ¿no? Su camilla, y emite, pues se llama emission, emite la radiación que es captada por los detectores, así, algo así como en tomografía, recuerdo, por el famoso fenómeno de fosforescencia, ¿no? Me permite optimizar ese tipo. Entonces, en general, en la medicina nuclear utilizábamos la famosa gamma cámara. Gamma viene de rayo gamma. Entonces, ¿qué ventajas tiene la medicina nuclear? Por un lado, la PET, que me daba información pues, metabólica, es funcional, y ya la parte bioquímica, no solamente los órganos, sino ya a nivel celular, lo que les hablaba, ¿no? Entonces, el SPEC ya combina el empleo y esta cámara gamma, ¿no? ¿Dónde me va a cuantificar la actividad metabólica de todo el cuerpo? O sea, vemos ya cosas mucho más pequeñas, ¿no? Lesiones que son mucho más que pasaron imperceptibles por la tomografía o la resonancia magnética, donde esta técnica, pues la tomografía por emisión de positrones, se convierte en una de las más importantes también, ¿no? Mide la actividad ya metabólica del cerebro, en un caso del oxígeno, la glucosa, o sea, vamos viendo, miren ya la parte bioquímica. Puedo estudiar la síntesis de proteínas, ¿no? Me calcula el flujo sanguíneo. Ya vamos, miren, a la parte de cuantificación, lo que les daba, ¿no? Inclusive los mismos receptores, algo cuando ustedes recuerdan, hicieron en el curso de farmacología, se acuerdan de los famosos receptores que tienen a nivel de la membrana celular, normalmente donde hay un proceso también de efector para producir todo este tipo de imagen. Entonces, por ejemplo, miren, hay unas tomografías no computadas con PET, ¿no? Donde ven ustedes en la imagen A, por ejemplo, en la parte más, el tejido mamario, hay una lesión, y observen, cuando utilizamos el fluoroestradiol,
mucho más preciso. Por eso que hablábamos ya de la medicina de precisión. Cuando utilizamos la fluorodesoxiglucosa, miren, la actividad metabólica es mucho más intensa. El tejido acá también mamario, ustedes se pueden ver la diferencia. O también cuando hablamos de la síntesis de las proteínas con la fluorotimidina, ¿no? Observen que ya veremos que es este cáncer es multifocal, o sea, no solamente es en un solo, hay un solo parte de las cuadrantes de la mama, sino también en diferentes cuadrantes, por eso hablamos de multifocalidad. Y en la terminología básica en medicina nuclear vamos a hablar pues de hipercaptación, o sea, hablamos de ya de captación, de brillo intenso y captación. Hipocaptación no cambia con el color. Entonces, miren, este es un cuadro resumen muy importante, como ya dije, parte de las competencias de esta semana que viene. Hablamos siempre de los rayos X, la imagen ya vimos radio opaca, siempre blanca, negra, ya no vamos a estar diciendo blanca o negra, radio opaca o radio densa, a radio lúcida o radio transparente, en la tomografía hiperdensa, hipodensa, isodensa, agregue si quieren también en el intermedio, ecografía hiperecogénica, anecoica a su extremo, en la resonancia varía de acuerdo a la imagen ponderada, pero hablamos de hiperintensa, hipointensa, y en la medicina nuclear, hipercaptación, hipocaptación. Y por último, las modalidades, las técnicas de multimodalidad de la medicina nuclear. Esto es un poco que también ha hecho cambio del paradigma, que es el SPECT-CT, ya se incorpora ya en un mismo gandre, en un mismo equipo, la técnica del SPEC con la CT, ¿no? Porque van viendo ustedes que la medicina nuclear no es tan su resolución como ustedes miren, comparen, ya que me dan más información más precisa. Fluorestradiol, estamos hablando de los receptores estrogénicos, ¿no? En cáncer de mama. Acá estamos viendo la flora de sodio y glucosa, estamos viendo la actividad metabólica, en este caso a nivel celular, pero miren su resolución no es tan buena. Por eso que hablamos ya de PET-CT. Es PET-CT como va viendo acá, ¿no? Miren ahí, estos son los equipos de SPECT-CT de las 3 casas comerciales más frecuentes y solamente hablamos ahí de lo que es la técnica del SPEC, que es el Single Photon Emission Computed Tomography, con la tomografía computada. Entonces, me permite en un solo estudio, así como también la PET-CT, que en un solo estudio, miren lo complejo que es, los alumnos que van a ir en neoplástica van a poder ver esta tecnología, ¿no? Con mucha frecuencia, por el hecho que nosotros lo hacemos de lunes a sábado, y realmente ya me da mayor información, es una información que es mucho más precisa, ¿no? Más exacta, si quieren, en términos, porque si ustedes se dan cuenta, ya hablamos de estas dos tecnologías. Me da información morfológica, como un caso de la CT, y también la imagen molecular, por el lado de la PET. Y el último avance, si bien es cierto, esta técnica no es que sea reciente, ya tiene desde el año 2010, todavía no hay en nuestro país, ¿no? Esto lo he logrado ver yo cuando he salido al extranjero, que es la PET-resonancia. Ya me da una información de cuerpo completo, miren, una cosa fabulosa, ¿no? Pero no solamente a nivel de cuerpo completo, sino también puedo evaluar yo a nivel cerebral, ¿no? Ver cómo está pues, la actividad metabólica a nivel de la corteza cerebral, pero ya, ¿no? Con ustedes en un solo equipo, ¿no? Tanto de la PET como de la resonancia magnética. Puedo hacer también, miren, en el caso del pulmón, inclusive en la patología cardíaca. Y por último, la imagen molecular, que como ven ustedes no invasiva, siempre la ciencia, la investigación empieza pues, en pequeños animales. Miren, esto es donde se hacen los centros de investigación, donde se trabaja mucho con los ratoncitos. Acá miren, acá un ratoncito. Y a la medida, todos los equipos son para hacer investigación, ¿no? Mi micropet, ¿no? La autografía, el micropet, no estamos hablando de los equipos que caben ustedes acá, sino para ratón. La fluorescencia, ¿no? El ultrasonido, ¿no? El micro-CT, todo para ratón, para hacer investigación. Un ratón, esto pues, ustedes van, hay empresas multimillonarias que se dedican a, a la investigación, ¿no? Donde a los ratones los modifican genéticamente, ¿no? Para investigación, porque se utiliza mucho en los ratoncitos, porque los ratoncitos no ven muchos años, ¿no? 2 años, un promedio, ¿no? Son pequeños para la parte también logística, ¿no? Se reproducen. Entonces el científico, el investigador puede seguir la enfermedad, ¿no?
por ejemplo, fuera un animal donde vive años, pues, se muere primero el investigador y sigue. Entonces, uno, el seguimiento lo puede hacer evaluar con menos tiempo, entonces, una determinada enfermedad. Por eso que hablamos ya nosotros de la imagen molecular, ¿no? Siempre en la historia natural de una neoplasia, ¿no? Siempre va a haber precursores iniciales, ¿no? De lo que es la replicación celular. Luego pasa a un carcinoma in situ, si no se hace ninguna intervención al carcinoma invasor, y también si no hay ninguna intervención a un carcinoma metastásico. Hace muchos, yo diría unos 15 años, más del 80% de nuestros pacientes pues llegaban en carcinoma metastásico, donde no podíamos hacer nada, lamentablemente. Igual fallecían, pero ahora con los avances que ha tenido la ciencia podemos identificar y el carcinoma in situ, ya con medidas de extensión, ¿no? Por ejemplo, con la mamografía, si es en cáncer de mama, con la radiografía, ecografía, hasta también y ver medidas de severidad. Pero ya con la imagen molecular, yo puedo hacer identificar inclusive antes de carcinoma in situ. Miren cómo puedo, realmente la imagen molecular ha cambiado el paradigma, lo que les hablaba de lo que es la medicina o ciencia en la parte oncológica, ¿no? De oncología o medicina de precisión. Y realmente eso es lo que estamos actualmente viviendo. Y eso ustedes tienen que, también en este curso de imágenes vamos a ir viendo conforme vamos avanzando los capítulos, hasta llegar a inclusive a como una guía de intervención molecular para también tratar los carcinomas metastásicos. Pero con las nuevas técnicas moleculares nos ha permitido un mejor manejo, un mejor pronóstico para los pacientes. Igual, esto en términos de no solamente también de tratar su enfermedad, sino también mejorar su calidad de vida. Entonces, ¿cuáles son las dianas actualmente que se están investigando, ¿no? Actualmente en la ciencia, sobre todo en caso de la oncología? Miren, esta es la célula y la célula es un mundo. Realmente sobre estas dianas nosotros estamos haciendo investigación, ¿no? Valorando no solamente a nivel de la membrana celular, como usted ya no tiene sus receptores, proteínas, transportadores, sino también estamos viendo a nivel intracelular, pero no solamente a nivel, sino también a nivel del núcleo celular. Por ejemplo, como el caso de la expresión del gen reportero, o sea, ya a nivel de la replicación, ¿no? De la misma transcripción, ¿no? En este caso del ADN, donde vamos a ver pues la producción, como ustedes ven, o la misma síntesis de proteínas que al final son en la cadena de los aminoácidos. Pero ustedes están viendo ahí en los aminoácidos. Realmente un cambio radical, un cambio muy importante que ha tenido pues, la ciencia, y esto lo podemos nosotros ver con la imagen molecular. Por eso les hablé de la imagen molecular. No solamente me visualiza, sino que también me caracteriza, me mide y me cuantifica. Una cosa muy valiosa en lo que es la cuantificación de imágenes. Muy bien, entonces ustedes estamos, miren, exactamente para que tengan de repente alguna pregunta, alguna duda que tengan. La clase igualmente les voy a compartir, no se olviden, en el WhatsApp. Una de las cosas que me había olvidado es que como actualmente en el curso le dije, somos 10 profesores, 10 por cada uno tiene dos grupos, 10 por 20. Entonces va a haber con la delegada, que van a formar ustedes, cada uno su grupo va a tener un delegado. Y a este delegado yo lo voy a incorporar, ya después ya vamos a comunicarnos, le voy con Violet, para que también ingresen al grupo, porque en el grupo yo más tarde, en el recurso de la tarde, luego mañana más tardar, la clase que grabada, igualmente el sílabo, que es que no está, bueno, esperemos que esté disponible ya el aula virtual, también el sílabo, la guía de práctica para que ustedes el primer día de clase, que es el día lunes a las 11:20, no se olviden que las clases prácticas empiezan a 11:20, terminan a la 1, ¿no? Y tengan toda esta información disponible. O sea, cada uno, porque siempre tenemos que tener comunicación con los delegados para ver cómo va desarrollándose también el curso y sea su aprendizaje más completo. Muy bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si no, le voy a llamar, vamos a ver, porque eso es, la idea es que ustedes también participen. Yo mucho hablo. Vamos a ver ahorita
alumnos. Ahí pueden ustedes estar la manito. Ahí Fabricio, Fabricio Grados. Ahí. ¿Me escucha Fabricio? Sí, sí, doctor. Fabricio. Ahí Fabricio. ¿Alguna pregunta, Fabricio? No, no, doctor. Seguro, se has entendido. Fabricio, ¿tú con qué docente estás? Tu grupo. ¿Qué Sí, grupo? ¿Qué sede has es, elegido? el de Bayati es el 1-3. Bien, creo 1-3 me parece que es el doctor Manzaneda, si no me equivoco, ¿no? Ya, a ver, Gabriela Palomino, Gabriela Yasmín Palomino. Gabriela, Sí, doctor, ¿se me escucha? sí te escucho mejor. Claro que con el Zoom es una plataforma mejor. Gabriela, ¿alguna pregunta, Gabriela? Bueno, recuerdo que hubo una parte en la que mencionó que habían problemas éticos como desventaja. Eso, ¿cómo exactamente? Solamente con la ecografía. Lo que pasa es que es en tiempo real. Por ejemplo, no es como las otras técnicas que, por ejemplo, si tú le haces la adquisición de las imágenes un lunes, el médico lo puede interpretar estas imágenes el miércoles, el jueves, yo qué sé. En cambio, la ecografía es en tiempo real, ¿no? ¿Qué significa en tiempo real? Que tú la ecografía lo estás haciendo en ese momento, pero puede cambiar eso al día siguiente. ¿Me entendiste? O sea, el médico puede decir, no, pero en ese momento tuvo esto, pero ya al día siguiente cambió. ¿No? Cambió, la imagen no queda tanto registrada, por eso que hablamos de tiempo real, por eso hablamos de ético dependiente, o sea, el médico puede mentir, ¿no? Por eso que ustedes en su formación como médicos, por eso que la formación de médico debe ser holística, ¿no? También tiene que ver mucho la parte ética. Ya, Muy bien, gracias, doctor. muy bien. A ver, Julio César Montesinos, a ver. Julio César Montesinos. A ver, Julio César. ¿Alguna pregunta, Julio? No, doctor, todo está claro en la exposición. Seguro, mira, vamos a hacerle la pregunta después ahí en el examen. Ahí vamos a ver. Ahí Yolet, Puescas. Yolet, ¿hay alguna pregunta, Yolet? Yolet, no te olvides, en el transcurso de la tarde te voy a poner también administradora y vas a incorporar, cuando ya estén todos los delegados, vea, porque van a ser contigo en mi grupo también, puedes tú también ser si delegada de mi grupo de práctica, tienen que haber 20 delegados. Cuando estén en los delegados, también en el grupo de WhatsApp, también le voy a poner yo todos los contactos de los profesores, para que también se comunique el delegado con el profesor y hagan toda su coordinación, sobre todo para empezar el primer día, ¿no? Todo bien. ¿Pero alguna pregunta de la clase? Ya, ya voy a llamar al último alumno. Brenda Martel. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguna pregunta, Brenda? La verdad es que no, doctor, no tengo ninguna pregunta. Entonces, ha quedado bien claro, entonces. Eso, quedo satisfecho entonces. Muy bien, entonces chicos, nos vemos con ustedes, con todos. Bueno, yo sé que son 131 alumnos, una promoción de pocos alumnos, siempre se sobrepasan los 160 alumnos. Entonces, con ustedes se va a poder, pero no hemos llegado al 50%. Espero que la clase del día jueves, este jueves que viene, la clase no se olviden que es a las 7, ¿ah? De 7 a 8:30. Siempre las clases van a ser, pues son 50 minutos, ¿no? Estábamos 7, 8:30, 8:40 máximo con las preguntas. Mis clases siempre son 1 hora y media, 10 minutos para las preguntas. No olviden que las horas son horas académicas de 50 minutos. Espero que ya el día jueves estén mayor cantidad. Claro, vamos a ver en dos grupos. No se olviden me he olvidado también. Grupo uno es conmigo, las clases teóricas, y grupo 2 es con la doctora Sánchez. Igual la clase mía lo voy a compartir siempre a ambos grupos, ¿no? Para que lo tengan igual por eso que es importante que todos los delegados tengan el grupo de WhatsApp. Muy bien, entonces, muy buenas tardes y nos vemos hasta el siguiente, bueno, con mi grupo es el que le corresponde el día lunes, el día lunes nos vemos, estoy haciendo las coordinaciones con
Muy buenas tardes. Hasta la siguiente semana.